del Tribunal Superior de Justicia para garantizar que los ciudadanos recibieran esos sacramentos. Y eso es una propuesta que se maneja entre fines de 56 y 57. Sí, que es además una propuesta de los liberales, ¿no? De los liberales que son católicos. Sí, entonces, que nosotros vemos como unos hombres que lo que quieren es secularizar y punto, digamos, ¿no? Y no. Yo creo que secularizar más que la sociedad, para mi gusto, sería la política. La política tiene que poder fluir, ¿no? Y no puede haber el impedimento de imponer la religiosidad o autoridades eclesiásticas sobre la política. Muy bien. Antonia. Es dramático, son dramáticos los esfuerzos de Comonfort y de Montes, que manda a Ezequiel Montes después de que el Papa ha hecho esta encíclica sobre el proyecto de Constitución mexicana, en que realmente anatemiza a los proyectos del constituyente y del propio Comonfort. Entonces no hay dinero para mandar a un delegado y finalmente se va a Montes, que es el ministro de Justicia y de Asuntos Eclesiásticos, y llega allá y no llega a entrevistarse con Pío IX, porque Pío IX dice, no lo voy a recibir si no cambian la Constitución. En ese momento ya está la Constitución. Y entonces habla con el secretario de Pío IX y Montes tiene que tomar él la decisión, porque finalmente es cierto la dificultad de las comunicaciones, lo que tardaba en ir y venir las noticias, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto, que hoy en día el mundo del Internet no nos lo imaginamos. Y finalmente Montes dice, pues yo no puedo acceder a eso. Sí. Y entonces, de hecho, a partir de este momento, yo creo que empieza este drama de Comonfort que va a desembocar bastante en el golpe de Estado. En el golpe de Estado. En el momento crítico del que se parte esta segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Cuando la dictadura de Santana, cómo se está tratando de utilizar lo que se tiene. Entonces, hay esta imagen muy pesimista que lanza Alamán al concluir su historia, ese proyecto autoritario, dictatorial, y está esa carta, Yo digo que el último libro de Alamán es una suerte de testamento político, es una gran biografía política su historia, una precisión del testamento, que es esa famosa carta del 23 de marzo de 1853 que le lleva Haro y Tamariz, ¿verdad? Antonio Haro y Tamariz a Santana, donde es ya el político desengañado, Lucas Alamán, estadista desengañado. Hay que ver que fue un estadista, fue un hombre que siempre estuvo por la independencia de México. Como secretario de Relaciones exigía el reconocimiento de la independencia como punto de partida para cualquier cosa. Entonces le dice, vamos a jugar la única carta que tenemos. Es una carta muy mala, pero es la única que podemos poner en la mesa, Santana. Hay que ver la correspondencia de Alamán, el desprecio que le tiene a Santana, cómo lo considera corrupto. Seguramente le dice al duque de Monteleone como administrador de los bienes, ¿verdad? Hay que tener dinero porque regresa a Santana y no se mueve si no es con dinero. Pero esa es la carta que tienen, porque Santana es el hombre que dialoga con el ejército, con las fuerzas vivas, dialoga con los comerciantes, es veracruzano, han tenido trato con comerciantes agiotistas, toda esa línea que sí, que está actuando en México. Es el hombre que dialoga con los ministros del culto, ¿verdad? Es el hombre que se hizo cargo de moderar en 34 la gran agitación de la primera gran andanada liberal, reformista, ¿no? La de Gómez Farías. Entonces, es este hombre que dice, vamos a ponerlo sobre la mesa, pero le vamos a leer la cartilla, le vamos a decir qué tiene que hacer. Bueno, se lo pueden decir, pero ¿quién le hacía hacer lo que tenía que hacer a una gente como Santana, que además, y esto es muy importante, es llamado por las distintas fuerzas? Por los liberales. Todos lo llaman. Miguel Lerdo de Tejada dedica su historia de Veracruz, del comercio, a Santana. Eran veracruzanos, eran comerciantes. Entonces, este es el hombre, y Lucas Alamán es muy escéptico, pero dice, vamos a jugar.
son dramáticos los esfuerzos de Comonfort y de Montes. Y entonces, de hecho, a partir de este momento, yo creo que empieza este drama de Comonfort que va a desembocar bastante en el golpe de Estado, creo ya. Es este hombre que dice, vamos a ponerlo sobre la mesa, pero le vamos a leer la cartilla, le vamos a decir qué tiene que hacer. Bueno, se lo pueden decir, pero ¿quién le hacía hacer lo que tenía que hacer a una gente como Santana, que además, y esto es muy importante, es llamado por las distintas fuerzas? Por los liberales. Todos lo llaman. Este es el hombre, y Lucas Alamán es muy escéptico, pero dice, vamos a jugar. Ahora, en ese ínterin se ha definido un proyecto político muy interesante. Hay que tomar en cuenta que en México había gente muy bien preparada en todos los bandos, y lo dieron muestra de ello en los distintos momentos, que tenían proyectos muy claros, que querían una nación independiente, una nación bien gobernada. Y entonces los conservadores, ya Alamán juega, pues tiene un Lares, a un Teodosio Lares de su lado, ¿verdad? Los otros tienen a los Lerdo de Tejada, ¿verdad? Sebastián Lerdo de Tejada en un jurista. Es decir, hay esto es Ezequiel Montes, que escribe sobre la constitución política de la Iglesia. Ese es un texto que se publica anónimamente, pero muy moderados. Y se trata de colocar a la Iglesia. Entonces, Alamán dice, la religión católica sí, porque es el único vínculo que une a los mexicanos, mientras que lo demás los está desuniendo. Y esto, una organización como la eclesiástica, ¿verdad?, como los ministros del culto, no lo van a admitir. Decía, nosotros tenemos que administrar nuestros propios recursos, los que hemos administrado. Regresando a el proyecto conservador, que es un proyecto de racionalización administrativa que fracasa. Y luego tenemos esta nueva generación, estos liberales jóvenes que llegan sobre el escenario nacional y que hacen esta constitución de 1857 que, digamos, tiene la particularidad de durar, a diferencia de las demás. 10 años de guerra civil mediante, pero el hecho es que es una constitución que se afianza y que como bandera funciona hasta por lo menos 1917, y podemos decir que hasta hoy, en tanto que la de 17 es concebida y presentada como una reforma de la de 57. ¿Qué es lo que tiene la Constitución de 57 que la hace, digamos, mejor que las anteriores? Más experiencia, más responsabilidad, más desengaños de los actores políticos, nuevas generaciones, pero hay que tomar en cuenta que en el paso que se da de la revolución de Ayutla contra la dictadura de Santana, ¿verdad?, contra Santana, a la promulgación de la Constitución, hay momentos de gran conflictividad. El plan de Ayutla propone una dictadura liberal para realizar la Constitución, ¿verdad?, y luego eso se remacha a los 10 días, ¿verdad?, con su reforma en Acapulco, cuando asume la jefatura del movimiento Comonfort, ¿no? El coronel Comonfort, que por una casualidad afortunada se encontraba ahí. Pero entonces ellos, mientras el movimiento es armado, se vale la concentración del mando en caudillos. Y Comonfort es un gran negociador, es un gran personaje. Es un hombre de negocios, es un comerciante con educación escolar, un hombre con mucho trato. Él ha estado en trato con el general Juan Álvarez, y logra él que sea reconocido el general Álvarez, a quien muchos propietarios de ideología liberal le tenían pánico. Entonces él logra eso hasta el momento final, hasta el triunfo. Claro, se instaura el Congreso, el Congreso de 56, y se empieza a ver cómo en un Congreso en que la mayoría eran moderados, toman la delantera los radicales. Y entonces sí se